creo que ya lo he contado, de los primeros libros que tocó mi vida. Primero fue la primera carta de Pedro. Después de 4 meses de haber nacido de nuevo en un campamento en Río Grande, San Luis, ante una experiencia accidental con el río, después de, creo que fueron 5 días de intensas lluvias, en un tiempo donde el Río Grande se destacaba en ese nombre, Río Grande. Tuve la primera experiencia con la muerte. Allí es donde seguramente el miedo que todo ser humano tiene al morir físico desapareció de mi vida. Allí es donde comprendí que lo que me pasó el 10 de octubre de 1982, cuando escuché la voz del Eterno en el momento que yo decidí recibir y confesar con mi boca que Yeshua era el ungido, el Salvador de mi vida y que lo necesitaba, instante exacto en donde el Espíritu Santo, al atravesarme e incorporarse en mi espíritu, me hizo escuchar la voz del Padre que me dijo: yo te perdono, yo te limpio y hoy eres mi hijo. Pues bien, 4 meses después, ante esta experiencia que estoy contando, la verdad que entendí lo que era ser salvo y lo que es estar preparado para el momento más impresionante de todo, que es encontrarse ahí cara a cara con Él. Esa parte es la que más me hubiese gustado seguir viviendo de este incidente y accidente, pero fue ahí donde escuché algo más que ustedes desde ahí seguramente se darán cuenta que yo siempre hablo, de que el Padre mismo a través del Maestro me dijo: este no es tu tiempo porque aún no has cumplido el propósito para el cual te hice nacer. Desde entonces me conecté con la expresión de Romanos capítulo 8, 28, que habla del propósito eterno de Dios. En aquel incidente y debido a ese accidente, en un estudio, bueno, la iglesia se dividía en ese campamento en grupos. Habíamos 5 grupos que competíamos en todo lo que era el estudio de la primera carta de Pedro y luego preguntas que había que responder, obviamente, y bueno, después distintos tipos de dinámicas hasta llegar al fuego. Lo cierto es que yo, nuevo, vago como cualquier persona que camina en el Señor, no lo puedo explicar, pero agradecido por todo lo que acababa de vivir, me aprendí de memoria la primera carta de Pedro y me marcó mucho. Luego siguió la epístola llamada Santiago y a partir de ahí me conecté con este libro llamado Carta a los Hebreos, conocida así, pero que hoy ya sabemos que es el libro a los Hebreos. ¿Por qué digo esto? Porque a lo largo de los años el libro de los Hebreos simplemente se convertía en un apoyo a distintos momentos de estudio mío. Pero cuando comenzamos a transicionar a las fiestas, en primer lugar, nosotros primero fuimos a las fiestas de Dios. No las celebrábamos bien, pero Dios en su paciencia, como cualquier persona que ayuda a transicionar a otro, nos bancaba la transición. Es ahí donde apareció el Shabbat, y desde Shabbat, cuando empezamos a ensayar, a celebrarlo, a hacer lo que hoy hacemos, las fiestas también se fueron transformando, fueron tomando un matiz más acorde a lo que Israel siempre tuvo. Y entonces las fiestas comenzaban de nuevo en mí a llevarme a distintos pasajes de las epístolas para ver cómo la iglesia primitiva lo veía. Recuerden que las epístolas no tienen doctrina para revelar, pero sí fueron escritas para recordar doctrinas. Pero hay una de las obras, que sería Hebreos, que justamente no es una epístola, no es una carta, es un libro de enseñanzas. ¿Hasta ahí me puedo expresar y usted logra entenderme? Bien. Entonces, con las fiestas y especialmente con las altas fiestas, y muy particularmente con la fiesta que viene pronto, ¿no? Que nos acontece en 10 días más, en 9 días más, porque estamos ahí ya se fue el primero, así que en 9 días más. Hablo de Yom Kippur, día de expiación. Me di cuenta que el libro a los Hebreos hace mirar a las altas fiestas desde un panorama que los judíos posteriores al siglo I y aún al siglo II comenzaron a tener. ¿Qué quiero decir? La cosmovisión del judaísmo actual sujeta al rabinato, ¿sí? Sujeta al rabinato, que es la herencia de la secta de los fariseos. Hoy no existen los fariseos, no existe esa secta en cuanto a ese nombre. Lo tenemos solo en las escrituras, pero sí existe el legado de ellos. No sé si me explico. Ok, ¿cómo explicarlo de otra manera? Literalmente los incas como tales no existen, pero usted va a Perú y es maravilloso, bueno, están los peruanos acá, pero es maravilloso cómo se nota el legado que ha quedado desde la influencia misma de los incas, que no pudieron ser apagados por el colonialismo español y otras colonias, y más que nada por la influencia de
escritores tales como el Arguedas, que ha hecho que realmente, aunque no están los incas, lo incaico se denota. Bueno, eso pasa con el judaísmo actual. Se denota la influencia de los fariseos. ¿Y en qué cosa particularmente? En que no quieren que toda la casa de Judá, es decir, los que se llaman judíos, logren a través de las fiestas conocer al Mashiach Yeshua que nosotros confesamos, que se revela en toda su obra redentora y expiatoria, desde Pesaj hasta incluso Sukkot. Porque si esto aconteciera, lo que en el siglo I estaba pasando, aún en el siglo II, los judíos de aquellas épocas, por las fiestas y otras costumbres de la Torá, se pasaban rápido a las filas de los discípulos de Yeshua, es decir, se completaban. Un judío es pleno y completo cuando recibe el espíritu del Mashiach. ¿Quién entiende eso? ¿Por qué lo digo lento y pido que lo entiendan? Porque la influencia de la gentilidad, las religiones paganas, prostitutas, se hace creer que los judíos se convierten al cristianismo. Ningún judío se convierte al cristianismo. Cuando un judío conoce al que llamamos Cristo, se completa, porque siempre ha sido su esperanza relacionarse con el Mesías. Quiero saber si es claro eso. A causa de ese rabinato legado de los fariseos, Dios está permitiendo que los judíos todavía estén, como dijimos ayer, enceguecidos. Velados, muy bien, velados. Pero a nosotros nos está pidiendo que entendamos el gran milagro que ha hecho con nosotros a través del Mashiach. Nosotros éramos ciegos, nosotros estábamos con ceguera espiritual. Yo era ciego y ahora veo. Levanten la mano los que coinciden conmigo. Bien, nadie le ha hecho un favor entonces a Dios. Él hizo un milagro con nuestra forma de ver la vida. Pero ¿qué es lo que quiero hablar hoy, esta primera parte? He llamado, y ahí van a poner la lámina, a esta predicación de Hebreos, el planeta de los tibios. ¿Y por qué lo hice? Escuché a un judío esta semana, no me acuerdo el apellido de él, pero para que no lo juzgue por judío, esto le pasó a su papá y bueno, pasó ese apellido de su papá a él. Jonathan Viale es el periodista que hoy está pagado por Macri y toda la onda de la red LN+, La Nación Más. Y él, en una editorial que hace en su programa periodístico, justamente usó este título, nada más que él le llamó así: Bienvenido al planeta de los tibios. ¿Me permiten usar de su discurso la manera que él lo abrió al discurso? Él lo va a llevar después a todo el tema político. Esa parte no se las voy a compartir. Incluso va a tomar algunos tweets del actual presidente cuando no era un presidente y hablaba contra la gente que después él hasta los nombró vicepresidente, aunque decimos que es al revés, no importa. El mostrar en qué consiste un tibio, que hoy se dice y mañana se desdice. ¿Pero por qué quiero tomar esto? Por dos razones. Y quiero que me escuche, por favor. No solo me oiga, que me escuche. Porque a veces es mi sensación, permítanme ser muy sinceros y abrir mi corazón. A veces percibo, más allá de que está el club llamado Yo no le entiendo a ese hombre, formado por chicas de 13 a señoras de 70 y tanto, más allá de ese club están los otros, los que se hacen lo que me escuchan y entienden, pero que a la larga, cuando yo noto el obrar, los veo como en esta palabra, los veo en la tibieza. Pero cuando yo hablo de esto, y como me caracteriza mi forma de oratoria siempre la denuncia, yo soy como Jeremías, 1000 veces he dicho, quiero ser como Dante Gebel, que todo lo dice positivamente, en chiste, y tiene cada vez más de 7 millones de seguidores. Y Dios me dijo, no te quiero que alguien te siga a vos, quiero que te encargues de mi grey. Eso está en la primera carta de Pedro, aún sin ser pastor me lo aprendí. El que pastorea está a cargo de una grey, y la grey no tiene que admirar al pastor, la grey tiene que seguir la voz del pastor. Y ahí voy con mi voz entonces. Lo que yo te digo de tibieza, no lo invento. Está en la conciencia de cualquier persona que tiene, como se decía en la época de mis padres y abuelos, más de 2 dedos de frente. Está en una lógica común. Y por eso voy a empezar así para que lento puedas anotar lo que es un tibio. Lo que es un tibio. Porque si no entiendes qué es un tibio, nunca vas a poder entender por qué se escribió el libro de Apocalipsis.
Porque aquí hay gente con el paradigma que Apocalipsis se escribió para cursos, concursos, congresos y seminarios de Apocalipsis. No, Apocalipsis es un libro, Revelación sería su nombre real, que justamente saca velos para que la gente vea claro. Y cuando la gente ve claro, ¿qué pasa? Sabe dónde ir. Y cuando alguien sabe dónde ir, tiene esperanza, que no la va a embarrar. Pero allí se habla mucho de los tibios. Y así dice las palabras. Escuchen, por favor, cita de los inicios de este varón. Bienvenido al planeta de los tibios. El tibio no es caliente ni frío, es tibio. El tibio es apático, es siempre apático, perdón. El tibio es indiferente, el tibio es templado. El tibio no es de acá y tampoco es de allá. El tibio casi siempre no tiene identidad. Este es el tibio. Ese sujeto maleable, adaptable, voluble. El tibio es esa persona que siempre acomoda su discurso a la oportunidad del momento. O sea, el tibio es un verdadero oportunista. El tibio es una persona sin convicciones espirituales. Y ahora voy a ir al que Dios quiere que nunca llegue a ser igual. A un mensajito que lo escuché hace años, cuando era más bíblico este señor, y recién lo nombré y no lo quiero dar, pero Dante G., hablando justamente de el tibio. Es lo único que se rescata de su mensaje, pero me gustó a mí y se los comparto. A lo que les leí de Jonathan Viale, le sumo entonces lo siguiente. El tibio es ese que pregunta, ¿hasta dónde puedo llegar antes que se considere mi acción un pecado? En lugar de preguntar, ¿cómo puedo mantenerme puro como templo del Espíritu Santo y casa de Dios? El tibio pregunta, ¿cuánto tengo que dar? En lugar de preguntar, ¿cuánto más puedo dar? El tibio pregunta, ¿es pecado hacer tal cosa? En lugar de preguntar, ¿esto que quiero hacer glorifica el nombre de Dios y edifica a los que me ven? Un predicador amigo mío dijo alguna vez que los cristianos se parecen mucho al estiércol, extendidos como abono en la tierra, pero ayudan a que crezca todo mejor, pero cuando se amontonan en un solo lugar, huelen de manera espantosa. ¿Cuál de ellos quiere ser? ¿Ese tipo cuya alma apesta, metido en los grupos de fariseos? ¿O esa alma redimida que está dispuesta a salir de las paredes de su propia religión y que Dios a su vida la use para glorificar y santificar su nombre? No quiero leer más de otros, quiero hablar de nosotros. La pregunta es si me dejan. ¿Podemos hablar de nosotros? Y ahora sí, la imagen que aparece allí es una imagen fuerte, el planeta de los tibios. Porque yo creo que lo que Jonathan Viale termina en su discurso político denunciando es consecuencia de lo que yo desde mi discurso profético quiero hoy aquí hacerles entender, de por qué hace rato Dios me detuvo cuando íbamos a ir a estudiar Apocalipsis y me ha llevado a estar detenido en Hebreos, y no al estilo de como lo hacemos con los evangelios, semana 1, de capítulos 1 al 3 de San Mateo. Esta semana estaremos estudiando el capítulo 4 al 7 de San Mateo. El planeta de los simios en esta imagen, que no es mía obviamente, está representado por un montón de cosas que hoy nos toca vivir. Nosotros estamos en los tiempos de la apostasía. El planeta de los tibios tiene que ver con gente que genera apostasía. El problema es que no queremos aceptar esa palabra. Una apostasía que se instaló en algún momento en la iglesia y se fue llenando de New Age, y los líderes principalmente no se dieron cuenta que llegaba. El cristianismo entró en crisis allá así como cayó el muro de Berlín. Yo hago un poquito de análisis histórico en 1989. Estoy convencido que podría yo señalar, como toda verdad es paralela, que esa señal histórica del posmodernismo, la caída de los muros de Berlín, también coincide con un tiempo donde el cristianismo entró en una crisis y la New Age se le metió de tal manera que hoy lo que tenga usted de ahí para afuera en cualquier iglesia da vergüenza, porque no se sabe qué cosa hacen, qué cosa practican, etcétera, etcétera. Quiero leer lo que está allí abajo, que está chiquitito. Vamos por favor al libro de Apocalipsis, al libro de Revelación, capítulo 3. Años atrás yo predicaba esto en el santuario que estábamos por mucho tiempo antes que este. Advertí a muchos de los que allí me escuchaban acerca de esto. Muchos entraron en alguna competencia de la NBA. Tomaron la pelota, la picaron, la tiraron a otro.
Como que otro podía ser el dueño de esa pelota y hacer el tanto. Capaz que pasó, cuando empezamos a ver algunos de esos que nunca se destacan ni por orar, esos muchos, algunos ya con carguito de líder, decían, vio cuando usted habla de la apostasía, ya están los fulanos en apostasía. Pero iba a notar que la apostasía no mira cargos, no mira edades, no mira condición social, condición académica. La apostasía es ni siquiera un espíritu, como quizás los pastores por ahí lo enseñan, es tu espíritu encerrado en los errores de tu propia alma. Pero vamos entonces a Apocalipsis capítulo 3. ¿Están listos? Verso 15 al 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Obvio, ¿verdad? Yo conozco tus obras. Está hablando Yeshua. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Resulta que esta semana les puse admirablemente yo, asombrado yo y en forma admirable, una pequeña confesión que hizo en un recital el famoso cantautor de la troupe de adoradores mexicana llamado Marcos Barrientos. Él reconoce haber participado de una industria comercial de la música cristiana que fue decayendo en esta industria que es poderosísima y que cualquiera que entre allí hace tanto pacto con el oponente como lo hace cualquiera de la música secular, quizás hasta peor. Entonces me asombré, porque me llamó la atención que hace rato no aparecía un brasilero radicado en Argentina, que en su tiempo, cuando no andaba en la industria de la música, yo lo conocí en forma personal, tenía una humildad particular, y desapareció, hasta que encontré en un diario, La Corriente del Espíritu, un reportaje que le hacen, y estoy hablando del cantautor Marcos Brunet. Y él desapareció porque dice que Dios lo llamó a hacer un año de Selah. Usted ya sabe lo que significa Selah, de silencio. Y entre algunas razones que da, explica el que a veces tantos conciertos, tantos viajes, te obnubilan, te ponen la cabeza un poco desenfocada. Estamos hablando de cabeza enfocada o desenfocada en hebreos, ¿verdad? Y te vuelve tibio. Y me gustó cómo responde él cuando le hacen la pregunta. Le dice el periodista de La Corriente del Espíritu, ¿qué es para vos la tibieza espiritual? Es decir, ¿cómo la identificamos nosotros los cristianos según las Escrituras? Marcos Brunet responde, cuando no nos estamos encendiendo, cuando no tenemos un amor fervoroso, es porque nos estamos enfriando y nos damos cuenta. En cambio, la tibieza espiritual es como una especie de indiferencia, no solamente a la voz de Dios, sino especialmente a su presencia y a su palabra, y genera una especie de dureza en el corazón que creemos que estamos bien, según nuestro criterio, y nos apoyamos desde allí en nuestras propias opiniones. Y eso es más peligroso que irse enfriando o que estar frío, porque aquel que está frío sabe que está mal y que necesita del amor, en este caso del amor de Dios, pero el tibio siempre cree que está bien. Hay un dicho popular que dice, peor ciego es aquel que no quiere ver. En las Escrituras, en Apocalipsis 3:14 y desde ahí en adelante, hay un mensaje del propio Jesús a la iglesia de la Odisea. La Odisea junto. Acá dice la Odisea. Error del periodista. No es mensaje a los incrédulos, es mensaje a una iglesia. Y dice 16, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ahí está bien, te vomitaré de mi boca. ¿Escucharon? ¿Puedo seguir leyendo cómo él responde o los estoy aburriendo? Es una expresión muy fuerte, la de te vomitaré de mi boca. Sé que suena asqueroso, pero en realidad lo que Dios está diciendo es, no te voy a hablar más si crees que estás bien delante de mí, que ya lo sabes. No estarás más en mi boca, es decir, salen de la boca de Dios los que no quieren escuchar a Dios. Y eso ya de por sí es muy fuerte. Así que al que está frío de Dios, lo va a buscar él mismo para encenderlo. Al que está encendido, Dios es el que se encarga de estar dándole más pasión, pero el tibio es el que siempre corre el riesgo de dejar de escuchar la voz de Dios. Esto quizás no te hace dar cuenta de lo que es escuchar la voz de Dios y su susurro. Elías en la cueva escuchó
un susurro, como un silbo apacible. ¿Dónde estás?, dijo. ¿Qué estás haciendo en la cueva? Vuélvete al camino. Es mi deseo que podamos volver a poner atención a la voz de Dios, volver al camino, que podamos entender que es una señal de los últimos tiempos, tal como se dice en Mateo 24:12, que es lo que anoche yo quería leerles. El amor de muchos en los últimos tiempos se enfriará, porque la maldad aumentará y el amor de muchos se irá enfriando y perdiendo. Esto como consecuencia de la maldad aumentando en los últimos días. Pero la buena noticia es que muchos nunca significan todos. Y el versículo 13 de Mateo 24 dice, pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. Mi anhelo es que Dios despierte a una generación que es guiada solo por el Espíritu Santo, pero que también sabe ponerle leña al fuego de ese primer amor y permanecer enfocado en ese primer amor hasta que Él venga. Hasta ahí lo que yo quería compartirte de otros. Y desde esos otros, darnos cuenta que el otro, el que es otro por su perfección, por su infinitud, por su magnificencia, en cuanto a la creación, hablo de el Ein Sof, el infinito, el que le confesamos como Ejad. En el nombre de Él y por Él quiero que hablemos de nosotros. Quiero que hablemos de lo que desde hoy en adelante tenemos que hacer. Seguirnos custodiando en oración y en amor como pasó ayer a la noche. La visión de esa nube de oro que tenía cada partícula de oro luz, yo no la tenía sino desde diciembre, exactamente el 8 de diciembre de 1992. Y yo sé que esa es la Shekinah. Por aquel entonces yo terminé desmayado, casi muerto. Tengo solo un testigo que no se congrega aquí, en aquel momento mi amigo de oración, que solo esperó que yo me pudiera levantar, porque se dio cuenta, aunque él no vio esa nube, que allí estaba Dios operándome de algo. Anoche estaba aquí con nosotros. No caí muerto, ustedes no cayeron en el espíritu, pero llegó un momento que por vuestra aclamación, toda esa nube de oro, donde cada partícula era a la vez como si fuera un sol, comenzó a convertirse en un humo de un color muy agradable, un azul que no puedo describir porque no soy bueno para los colores, pero que empezó a subir y que yo sentí que tenía buen olor. Por eso yo quiero hablar para que los pocos que están apáticos vuelvan. Porque esta semana conseguí que una sola alma apática me respondiera. Los otros se hicieron, como decía mi abuela, los sota. Nunca entendí por qué. No sé jugar a las cartas, así que no sé qué pasa con el que se hace el sota. Pero no me importa el silencio. A veces los silencios hablan más. Y acá en Apocalipsis, ahora hablo yo, el maestro está hablando de cuidado con dar pasos anti-Cristo. Los pasos anti-Mashiach. Yo espero que los de la multimedia se vayan dando cuenta de dónde tenemos que ir. Y los pasos del anti-Mashiach los vas a notar. Ahí están. Es la idolatría, primer paso, la herejía, segundo paso, y la apostasía, 3 pasos. En el mundo espiritual, el número 3 siempre va a ser un número que posibilita tener más regalos, más bendiciones, o un número que se opone a las bendiciones. Ya que 3, cuando te dicen 3 es el número de Dios, porque es Dios Padre, Dios Hijo, es Dios Espíritu Santo. No, 3 tiene que ver con un Dios que está dispuesto a compartirte de su naturaleza con regalos. Berajot tiene que ver con número 3. Cuando volvamos a Bereshit, el capítulo 1, vamos a estudiar los secretos de cada día creativo. Y es, hermano, es tremendo. Pero ¿cómo llegar allí si yo todavía aquí tengo gente que según ellos están bien, pero según Dios están tibios? La idolatría produce herejía. Y esta herejía siempre lleva a la apostasía. Ayer estuvimos empezando el día de Yom Teruah con una escatología, una enseñanza profética, un oráculo de nuestro maestro. Así que les pido, por favor, volvamos a lo que ayer estuvimos considerando. Mateo capítulo 24. Yeshua se movía en una tierra donde especialmente los que vivían en Israel y particularmente los que eran más líderes pertenecían a este plano de los tibios, los apáticos. Para ellos todo estaba bien, especialmente los sacerdotes, secta de los saduceos, porque el templo estaba de pie. Porque en el templo se hacían las fiestas de Dios. Porque en Yom Kippur todo el pueblo venía desde muchos confines de la tierra a ayunar, aunque detrás del cortinado que separaba el lugar santo y el lugar santísimo ya hace cientos, varios siglos, ya no estaba el arca del pacto. Sin embargo, estaba todo bien. Mateo 24:5 dice así: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Mesías, el ungido, y a muchos que van a ser, engañará. Saltemos al 11. Y muchos
falsos profetas se levantarán. ¿Y qué harán? Engañarán a muchos. Versículo 24. Porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, ¿qué? Si fuera posible, engañarán, ¿sí? Si fuera posible, ¿a una quién? ¿A una quién? Entonces, por favor, metámonos en nosotros, miremos nuestra congregación hoy que desde anoche en unanimidad aclamó y pensemos en la gente de este planeta. Yo sé que muchas veces lo digo, no viene mal repetirlo. Según la primera carta de Juan, el mundo entero está bajo el maligno. Sí, el oponente tiene un sistema, con lo cual como si fuera ese sistema por distintos hilos va manejando, ¿sí? Y yo quiero hablar de esta primera parte, el primer paso, la idolatría y la triada, que ya sé que la conoce, pero la vamos a mirar un poquito. Toda la humanidad está dividida en dos partes o dos esferas, ¿sí? Hay una esfera que pertenece al plano de Dios y hay otra esfera que pertenece al plano del maligno. Los creyentes verdaderos, los que pertenecen a Dios, son los que determinan que exista la esfera llamada la previa al reino de Dios. Ya que se usa la palabra previa, la busqué y me parece buena. Es decir, son de Dios, reconocen que tienen una relación filial, son hijos de Dios, le llaman a Dios Avinu, Padre Nuestro, pero además a la hora de la misión en este planeta, reconocen que tienen una relación gubernamental, son súbditos de alguien que han declarado rey y ellos se manejan en el tema de esclavos. El resto de la gente, la gran mayoría de la gente, se encuentra bajo el poder del maligno. Hacen lo que el maligno les dice. Ayer vimos cómo hemos sido educados a escuchar mucho más la voz del maligno que la voz de Dios. ¿Se acuerdan la experiencia de ayer? Y por sobre todo realizan las obras del maligno y quien hace eso apoya las causas del maligno. Necesito que entendamos esta triada, porque todo se concentra en este esquema que viene a continuación. Cuando el primer hombre cayó, estableció una forma de creencia llamada materialismo. Eso es la idolatría, el materialismo. En pocas semanas más estaremos de nuevo con Génesis capítulo 3. Esto, si quiere, cópielo. Si no lo alcanza a copiar ahora, hágalo después mirando de nuevo la transmisión. Porque realmente capítulo 3 habla de algo que no acabó. Desde un mito, un cuento infantil o como nos quieran los detractores burlarse y hablar de ese relato, y sí, es una serpiente, una supuesta manzana que no era una manzana, una mujer en pelotas y un varón que no se sabe por dónde andaba, abriendo una cuenta OnlyFans, cuando lo único que estaba era Eva. Pero bueno, no importa, eso es la mitología. Pero desde nosotros que no manejamos mitología, que no somos tampoco gente que se deja guiar por cuentos infantiles, sin despreciarlo, porque la verdad que los cuentos infantiles tienen tremendas enseñanzas, ¿no? El materialismo no se fue más de la tierra y lo peor de todo es que el hombre cayó abajo de esa forma de pensar. Y tiene que ver con estas tres garras o tres partes, la triada, el hedonismo, el individualismo y el utilitarismo. El individualismo es eso, yo solito, yo puedo, yo y yo. Ah, bueno, está bien, después de mí, yo. Sí, está bien, bueno, ahí en tercer lugar yo. Y ahí va. Aunque al tercero o cuarto le ponga el nombre de esposo, hijo o esposa, ¿no? Siempre va a ser yo. El ego que hablamos ayer, que se va configurando desde toda esa forma de escuchar al Yetzer Hará, la tendencia al mal, es una de las voces del Sitra Achra del otro lado. Y ese yo quiere placer. El fin para lo que nací es para sentir placer. Voy a ser feliz porque persigo el placer. Hedonismo. Viene del griego hedoné, hedoné significa placer. ¿Está mal el placer? No. Lo que está mal es que el placer sea el fin. Y la agenda LGBTQ, más Y, Z y pi al cuadrado, a la larga es algo que surgió gracias a que por siglos la gente puso el placer como el fin del para qué vivir. Por eso no es placentero estar enfermo. ¿A dónde está Dios que se llevó a mi nieta y a mi yerno? ¿A dónde está Dios? Si mi yerno estaba defendiendo el país y mi nieta solo cumplía 4 años. Película que había hace poquito de esa mala calidad de películas cristianas, pero con buenos planteos. Porque representa a muchos
que tienen a Dios desde el individualismo hedonista y que por ende también usan el utilitarismo. ¿Qué es el utilitarismo? El dogma materialista de que si el fin mío es el placer, todo lo que tenga alrededor lo tengo que usar para ese placer. Quiero sentir el placer de haber sido una buena madre. Quiero sentir el placer de haber sido un buen padre. Quiero que mis hijos valoren el sacrificio que he hecho por ellos. Y Dios nunca te mandó a hacer sacrificio por tus hijos, mamá. Pero yo me he sacrificado mucho por ellos para que ahora me paguen así. Mal hecho. Dios te llamó a amarlos y cuidarlos como herencia de Él, para que ellos como mucho te honren. Pero en el utilitarismo las cosas más inocentes, puras, buenas, aparentemente éticas y morales, políticamente correctas, son tratadas como, wow, qué buena gente, y vos sentís, wow. Apóstol, como usted enseña, y empieza allí, wow, voy a usar la enseñanza. Wow, como usted profetiza, profeta Pepe Lucho, yo profetizo. Y sale Pepe Lucho a profetizar casas, autos. Y todo termina en ese círculo vicioso llamado consumismo. ¡Ay, no tengo a mi hijo que me viene a ver! Fue el cumpleaños de mi hija y me tiró por la cara la bicicleta que le compré. ¡Ay, mi abuelita! ¡Ay, el auto! ¡Ay, el jefe! Consumismo. Adicciones que de repente le atribuimos al pobre tipo que tiene que inyectarse cosas o fumarse cosas para llamarse adicto. No, adicto es cualquiera que no esté en el camino. Adicto es cualquiera que no haya vuelto a su esencia. Adicto es cualquiera que cree que la esencia de las cosas y de los otros que están fuera es lo que en una de esas lo hace sentir dado vuelta, pleno, elevado, volar por los aires con mucho donaire. Y ahí aparece entonces esto de la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Es eso, el becerro de oro. El término idolatría se utiliza, ya lo sabemos, en la Sagrada Escritura para describir excesiva preocupación por las cosas materiales. Excesiva preocupación por las cosas materiales. Me acerco para verlo bien, pero creo que ustedes lo ven. Profesión en el cuello, familia, dinero, cultura, poder, placer, fama, éxito, apariencia, comodidad. Y sigamos leyendo y pongamos más cosas. Poné por favor tus cosas. Y no me digas, no, yo no tengo a nada, yo tengo a Cristo en mi corazón. Porque a la hora de buscar un amigo de oración, te quedaste solita en tu asiento. Mucho Cristo en tu corazón no hay. Pero volviendo al punto, ya que es la primera parte, dijimos que el primer paso es la idolatría. La idolatría hace que yo dé el otro paso. O sea, la idolatría origina lo que se conoce como herejía. ¿Qué es la herejía? Lo que la Santa Inquisición, a través del Marqués de Torquemada, determinaba la herejía judía, la herejía de los valdenses, la herejía de los lolardos. Digo cosas reales, investíguelas, ¿sí? No, herejía es esto, ahí lo tienen. Siempre, hace referencia a la desviación, diga desviación doctrinaria. Más fuerte, desviación doctrinaria. Hay principios esenciales en la Escritura, hay fundamentos que están enseñados por la revelación de Dios. Pero si usted no puede anotar lo que tienen ahí, y bueno, ya no anote nada. Como lo dice abajo, sustituir la verdad por las opiniones arbitrarias. Yo siempre digo que en oscuridad se duermen los chicos. Yo lo he visto eso. Tiene problemas con el dedo. Volvemos a lo que he planteado. La tecnología se pone vieja después de 6 meses. Volvamos a nosotros. Lo que a vos te pone viejo después de 6 días. Por eso necesitas Shabbat. Lo que te pone viejo cuando la vida solamente es una fiesta si llega Navidad. No seamos hipócritas. A ninguno de ustedes la Navidad le hizo bien. A nadie le hizo bien. Y gracias a Dios ya hay una generación menor de 30 años que lo escucho por radio, odian la Navidad. Qué bueno. Es uno de los pasos para odiar la astrología. Espero que escriban porque sustituir la verdad no es cuestión de pasar por alto, ¿no? Sustituir la verdad por opiniones arbitrarias es complicado. ¿Quién de los que está aquí, de los que valoran mi trabajo, logró acceder a algo que me pareció muy importante del filósofo Antonio Marinas? José Antonio Marinas, solo la maestra, nada, solo usted, Sandra.
Todos los demás usan sus redes sociales para la estupidez que evidentemente tienen, porque si no levantan la mano, perdónenme hermanos, si no ponen en prioridad la sabiduría que sale de mí, yo tengo que pensar que todo lo demás solo es estupidez. Disculpen que se los diga con todo el corazón que hoy merece hablar. Porque trabajo viéndose al menos en esa estupidez de estar perdida o perdido en tu smartphone, podés hacer que tu mentor te pueda hablar, no por mí, sino en el nombre del Eterno que ha hablado siempre, muchas veces y que siempre habla. Pero la historia de la hermana y el hermano que se fotografían con todos los bebés existentes, ¿te gusta más que algo que te puede enseñar el Eterno? El auto que se compra la hermanita no sé cuánto y lo sube en un reel, ¿te interesa más? La pavada del Ali Espósito pesa más en tu vida, ¿o no será que estás en la herejía? Pensé que iba a haber varias manos. Lástima no ver eso. Y pónganse aquí en mi lugar. Es hora de que salga de tu individualismo y empatices con los que son tus esclavos. Porque como esclavo, realmente me gusta preparar la palangana para lavarte los pies. Este filósofo dice, y gracias Sandra, gracias Laura al menos, que le pregunta a sus alumnos lo siguiente: hay que respetar las opiniones, aprovecho. Solo Laura, solo Sandra no van a responder. Ah, ¿lo viste? Bueno, traten de aprender el nombre de filósofos, chicos. Bueno, él dice que a sus alumnos le pregunta, ¿hay que respetar las opiniones de la gente? Esther, respóndeme. No, es no. Los alumnos se asustan. ¿Por qué es no? Lo que hay que respetar, gracias Esther, lo que hay que respetar es el derecho a opinar. Seamos respetuosos del derecho a opinar. Que opine aún hasta una nena de 3 años es respetable. Pero cuidado con respetar los contenidos. No podemos respetar más los contenidos porque entonces no somos quienes decimos ser. Un hijo de Dios habla que el contenido de tu compañero de clase con respecto a la agenda de esta cuestión de género es llena de teorías. Vos no tenés teoría, vos tenés la revelación de la luz que sobrepasa toda teoría, porque revelación no es más ni menos que el obrar del amor de Dios sacando el velo para que la gente, en vez de ver así mal, se enfoque en el camino y regrese. Pero la gente, lamentablemente, a veces quiere eso que está allí, las mentiras reconfortantes. Dante Gebel tiene muchos seguidores porque tiene mentiras reconfortantes. No me importa él, me dan pena tantos seguidores. ¿Dónde está Vanina, por favor? Vanina Quesada, no vino hoy. Se me ocurrió rápido, no creo que se vaya a poner mal por el ejemplo. Jessica, corregime. Jessica tuvo una situación de salud crítica y Vanina inmediatamente se hizo presente, con su auto, con su ayuda. Después fuimos apareciendo varios más, pero la pongo a ella. ¿La vieron sacándose fotos, filmando, entrando al hospital con la Jessica Renga? Pero hay gente que sí la vio y no son humanos, son espirituales y lo anotaron. Ah, pero Dante Gebel ayuda a los pobres. Y nos ponemos camisas con el nombre, vamos, nos filmamos haciéndole la casa a los negritos no sé de dónde. Ah, qué bien. Sí, va a tener millones porque la gente quiere esas mentiras. Y nosotros no sé si llegaremos a millones. Mi gran anhelo obviamente que sí, porque quiero que todo el mundo pase a salvación. Pero la verdad que nosotros creemos es incómodo, hermanos, es incómoda. Porque ataca lo que tiene la gente dormida. Hoy es día de aclamación. Volvamos a Mateo 24, 11 y 12. Lo tienen ahí, va a aparecer ahí, pero yo lo voy a leer de acá de nuevo. Y muchos falsos profetas se levantarán engañando a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Lo siguen? ¿Sí o no? Pedro es el que está escuchando ahí, o no estaba Pedro. Están los apóstoles, ¿verdad? Y Pedro esto lo recordó siempre. Además, cuando Pedro escribe su primera carta, ya Mateo en hebreo había escrito ya este evangelio, así que con más razón lo recordaba. Y en su segunda carta, anótelo, búsquelo, segunda carta, capítulo 2, 1, recordando lo que dijo el maestro, lo ponemos, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo. ¿Dónde se levantan los falsos profetas? No existen falsos profetas afuera de nosotros.
Así como habrá también falsos maestros entre vosotros. ¿Dónde se levantan los falsos maestros? Entre el pueblo, entre nosotros. Los cuales encubiertamente introducirán, ¿qué cosas? Herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Si herejía tiene que ver o hace referencia a desviarse de la sana doctrina, de la medida de fe, entendamos que algunos que se volvieron atrás fue porque justamente escucharon a falsos maestros y a falsos profetas. Pero eso está pasando en toda la iglesia cristiana, desde el 89, 90 para acá. Por eso es que de la década del 90 creo que el Espíritu Santo empezó a moverse rápidamente sobre este planeta bendito para ir llevando a muchos creyentes a estos grados de formación celestial. Voy a dar un ejemplito nomás, por si vas por Buenos Aires y no tenés dónde congregarte. Y como capaz que vas con tu sillón o vas con tu velo de mujer que ora y las otras iglesias dicen quién es esta, una judaizante. Busca una iglesia inclusiva como la que vas a ver acá. Avenida Irigoyen en 1937. Iglesia inclusiva. Ya estuve investigando. Imagínense con lo inclusivo qué tipo de gente va ahí. Pero eso ya está en Buenos Aires y representa toda una red de avivamiento, según dicen ellos, que se está levantando en el mundo para que las iglesias se ayornen a donde realmente el propio Espíritu de Dios está permitiendo que la humanidad vaya. Aleluya. Y nosotros nos callamos. Respetemos su opinión. No, yo respeto su derecho a abrir iglesia, a decirlo, pero yo no voy a respetar el contenido de lo que dicen. Soy muy insolente con los contenidos mentirosos, porque un contenido lleno de error garantiza que los que alrededor escuchan, si yo no corrijo eso, se sumen a ese error y se pierdan en el Gehenna, donde justamente Dios tiene preparado a este tipo de disidentes. Pero dejemos a ellos ahí. Quédense ahí, chicos. ¿No? Esto está genial. No, al disidente. ¿Cómo identificarlos a los disidentes? Porque es fácil hablar de los anteriores, el pastor tal, el pastor cual. Yo conozco un pastor, yo conozco, ya un apóstol. Algunos me van a traer 1000 historias que conocen mejor que yo. Yo podría haber puesto muchos ejemplos, pero esto es el más nuevito que hay en Buenos Aires. Y no me interesa poner caras de gente que ya está enjuiciada. Quiero poner evidencia de cómo vos tenés que cuidar a esta asamblea, donde justamente los que son como vos necesitan respetar el derecho a la opinión, pero cuidado con el contenido de las opiniones. ¿Quieren saber cómo identificarlo? Cerramos con esta imagen. Chicos, la siguiente. En la iglesia está la generación de Juan el Bautista que cree en el Yom Kippur. O sea, Juan el Bautista cree desde Pesaj hasta Yom Kippur porque esperaba, como hijo de sacerdote, que tanto la fiesta de Pesaj como todo lo que es Pesaj, las que están con ella, más Shavuot, más Yom Teruah y Yom Kippur revelaran el mover del Mesías. ¿Y cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. ¿Y qué dice? Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Pero miren el que hoy capaz que vos conocés, capaz que lo encontrás en muchos evangélicos amigos tuyos. No es nuestro trabajo hablar con la gente sobre el pecado. Simplemente hay que amarlos. Y este silencio te lo agradezco porque es tu capacidad de reflexionar, no solamente en los que conoces en esta actitud, sino en los que estuvieron con nosotros y pensaron eso. No puede haber un Dios de rigor. Río Tercero cuesta ponerle estaca porque los creyentes de Río Tercero tienen este paradigma. Una mujer que estuvo en la primera reunión que hicimos y que intentamos abrir, tenía la Shema en hebreo en su antebrazo. Venía fornicando hace ya 2 años, y no fornicando, adulterando, porque el marido no le quería dar el divorcio. Pero iba a iglesias evangélicas y se alegró que viniera a Montesanto porque ninguna enseña la verdad como usted, apóstol. Acá yo me detengo. Quiero que adoremos, que aclamemos, como cuando empezamos la canción que estaban llevando los servidores de aquí. Alguien que merece ser considerado rey. Que después nos lavemos las manos. Primero vamos a cantar y adorar. Luego lavarnos las manos para comer un pan que merita que miremos el tercer paso, que es la apostasía. Hay mucho para hablar de idolatría, primer paso.
Hay mucho por hablar de herejía, segundo paso. Ahí ya tenés la herejía. Contenidos de apariencia de piedad, pero que niegan la eficacia de la verdad. Aquí hay gente con apariencia de piedad. La buena hermana, el buen hermano, el simpático caballero, la chica simpática, el macanudo amigo, el macanudo joven. Aquí hay muchos que tienen la segunda cara o la segunda propuesta, que es totalmente anti Dios y por lo tanto es totalmente antivisión de este ministerio. En este ministerio creemos en el mover del Espíritu Santo como lo viene haciendo desde que el Espíritu Santo está aquí. Y tiene un solo final el mover de Él, que todos nos llevemos en paz y alcancemos juntos el poder de la santidad, sin la cual, está en Hebreos, nadie verá a Dios. Bendecimos a Él, lo declaramos el Rey, porque ayuda mucho que declarándolo Rey no nos desviemos. Nuestros pensamientos vuelvan a enfocarse en aquel que se enfocó antes viéndonos a nosotros. Desde la cruz lo hizo Él, nosotros mirándolo resucitado. ¿Qué es la apostasía? Va a ser la pregunta que trabajamos para venir al PAM. Y para cerrar, más que nada quiero hablar de la fe, que no sé si la tengo que describir mucho porque ya me di cuenta que vos sabés qué es la fe. Lo que sí tengo que llevarte es a que no te distraigas, porque la apatía o tibieza, el desenfoque, tu herejía, te lleva a esto. Ahí está el verbo apostatar. Y les leo, apostatar es el acto por el que alguien reniega de su fe. Acuérdense de eso. Apostatar es el acto por el cual alguien reniega de su fe. Esta es una definición dogmática, la saqué de cierta página con dogmas del cristianismo, ¿sí? Pero no está mal la definición, aunque, enseguida lo amplío, en los dogmas la palabra fe no es como nosotros ya la hemos aprendido. Repito, es el acto por el que alguien reniega de su fe. Y es interesante esto, la apostasía puede ser informal o formal, o sea, el acto, apostatar, puede ser informal o formal. Lo vamos a mirar. ¿A qué se le llama apostatar en forma informal? ¿Qué es la apostasía informal? Es cuando una persona entibia su fe, acá dice por no conocer su religión, se avergüenza de ella o la vive por conveniencia. Vuelvo a repetir, esto lo tomé de una página dogmática del cristianismo, no importa cuál denominación, pero por más que use allí la palabra religión, no está mal en el sentido de el verbo apostatar y justamente la acción que ese verbo produce, la apostasía. Vamos a la formal. Formal es, disculpen, esto es como que vibro arriba y abajo. Cuando alguien manifiesta abierta y públicamente su rechazo a la iglesia. Fíjese que creo, no sé si usted coincide conmigo, que una siempre conlleva a la otra. No sé si se da cuenta. Lo informal no se nota. A lo mejor lo pueden notar un líder pastoral, especialmente un profeta. Cuando hay profetas y trabajan con los pastores, en mi caso, ustedes han notado que el hermano tal, la hermana cual, está apática. No, pero si tal cosa, el grupo ustedes estén atentos. Y al tiempo, lo que el profeta había dicho, en este caso yo obviamente, ocurre. Y en algunos casos con mucha tristeza porque justamente esa informalidad oculta llevó a que la persona, no las tengamos hoy entre nosotros. Esperen que borré, no tenía el autor en sí, pero es de Cristiano Curioso, si no mal recuerdo. Él pone él trabaja mucho con las curiosidades bíblicas o cosas así. ¿Sabías que la palabra griega apostasía significa, y acá empezamos a ver qué significa, separarse, retirarse o abandonar la verdadera fe? Acá yo tengo algo mejor todavía. Acá se le suma la verdadera fe. Y él pone en la curiosidad algunos apóstatas que menciona la Biblia son Himeneo y Alejandro, primera carta a Timoteo 1, 19 al 20, y después Demas, alguien que trajo mucho problema al movimiento del Señor, tremendo apóstata que va a llevar a la gente a cosas muy satánicas. Otra historia, segunda Timoteo 4, 10. Para los que por ahí me critican, el público no se dan nombres, no hay nada peor que 2000 años después tu nombre esté
en algo llamado la Biblia. Pero dejando a Cristiano Curioso, que me pareció bueno con ese aporte, ampliarte un poquito y especialmente con ese énfasis que yo tuve de la verdadera fe, quiero ir a algo que hace años yo enseñé, así que voy a usar una lámina que preparé hace años y nos va a volver a ver la palabra apostasía desde el origen. Apostasía, ustedes saben que nos viene del idioma madre, que es el latín, apostasía, pero el latín tomaba palabras del griego y en el griego es apostasía. Y es negación, es renuncia o abjuración a la fe en cualquier religión, porque los griegos tenían sus distintas religiones, los romanos también, entonces le llamaban en ese idioma apostasía al negar o abjurar o renunciar a la fe que había alguien recibido desde una religión. Pero ahí yo voy a ir a lo que es la palabra en sí. Esto es lo rápido de un diccionario etimológico, rapidísimo. Apóstata es aquel que abandona la verdadera fe, tomando lo que hemos visto en las otras imágenes que les mostré. Nos vamos a ir por este lado. Apóstata es el que abandona la verdadera fe. No he puesto palabra religión, he puesto algo mucho más sustancial y por lo tanto de tu esencia, mucho más ontológico. Veamos la ruta, porque estamos viendo cómo es esta ruta, ¿no? Si la apostasía es el tercer paso, desde ese paso ya empieza toda una ruta, un caminito. Primera carta a Timoteo 6, 3 al 5. Vamos a ver un oráculo que Pablo hace estudiando los oráculos de los profetas. No lo inventa Pablo. Pablo obviamente lo incorpora y en su estudio e investigación de lo que iba a pasar en el futuro, pudo ver por medio de lo ya escrito lo que en visión el Espíritu Santo le da. Repito, 1 Timoteo capítulo 6, ¿sí? Primera carta o epístola a Timoteo 6. 3 al 5, ¿puedo leer? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesús el ungido, atención, ¿verdad? Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como una fuente de ganancia. Apártate de los tales. Fíjese que la apostasía, según Pablo, está relacionada con gente que lleva a que los demás se salgan del camino. Y ahí voy a ir yo a el griego más profundamente. Para el griego apostasía, quería decir eso que ustedes ven allí. Salirse del camino, léanlo conmigo. Vamos, 1, 2, 3. Salirse del camino, continuar caminando paralelamente al camino real, pensando que se transita por él, pero arribando a un destino distinto. Creo que alguna vez lo conté, no viene mal, cuando la ruta 7 estaba siendo ensanchada para tener 2 tramos. Ustedes recuerdan que la ruta 7 fue adquiriendo eso del tramo 2, pero siempre, no me acuerdo si era llegar a San Martín o Santa Rosa, ya se hacía una. A ver, Sandra, vos que vivías por ahí, o vos, Carlos, hasta que de ahí hasta La Paz se hizo el doble tramo. Me acuerdo que estábamos trabajando en San Luis, Hermosos Recuerdos, una obra preciosísima, de muchos, muchos milagros. Uno de los que se va a recordar de esto seguramente es Leandro Ponce, a quien le quiero pedir permiso para contar esta anécdota. Todos conocemos lo experto que es Leandro Ponce y la seguridad que da él en 2 tramos, su profesión o oficio, la mecánica, pero la otra es el conducir. Es un buen conductor. Por ahí dicen algunos medio loco, conmigo se cuida, así que yo no puedo dar fe de eso. Pero recuerdo que veníamos de la obra de San Luis, ¿sí? Otra familia se había adelantado y en un momento me acuerdo que le digo, Leandro, me parece que vamos en contramano. Ya habíamos entrado, Arcos Aguadero hacia Mendoza y veníamos lo más bien hablando, música en el auto. Y yo, me parece que no tenemos que ir por acá. No, sí, pa. Y de repente, gente solidaria, autos que hacían señas. Y le digo, Leandro, esas son señas de... No, deben ser, escuche lo bueno de la fe y la ingenuidad, deben ser clientes míos que me están saludando. Bueno.
Hasta que le digo, un tramo más largo, era mucho. Leandro, tantos clientes andan por acá, por La Paz, yéndose a San Luis. Y de repente Leandro me dice, pa, tenés razón, tenemos que ir por aquel lado, que era la otra ruta. Y bueno, él hizo alguna maniobra que no quiero contar porque era o regresar o meterse por donde no hay que meterse. Usted tomará la opción que cree que Leandro puede haber hecho. Lo cierto es que nos volvimos a poner, nos volvimos a colocar en el camino. ¿Y qué paz da en ese momento? ¿Qué paz da? De noche, porque no sé, porque iba obviamente Dios respaldando lo que acabábamos de hacer, pero estábamos creídos, en un momento yo no, pero él seguía creyendo que seguíamos en el camino. Sí, estábamos en la ruta 7, no hay duda, pero estábamos en el tramo equivocado. O sea, estábamos en apostasía, para que entienda lo que es apostasía. Lo digo porque por ahí hay gente que dice, yo no entiendo por qué hay gente que no se alegra que existan otras comunidades mesiánicas. Deberíamos alegrarnos que la Torá aparezca en muchas comunidades. No que queremos monopolizar la verdad. La verdad es una sola y no se puede monopolizar. Y es muy ridículo porque, por ejemplo, yo me alegro mucho cuando me estoy enterando de pastores que van ingresando en esto, pero ninguno de ellos salió de acá dividiendo a nadie. Pero qué tremendo cuando la conciencia te hace rum, 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 y tenés que justificar todo desde esto, lo que sale acá, apariencias de piedad, y siempre por lo único que moviliza a estos falsos maestros, falsos apóstoles, el interés de tener ganancias. Y a veces no es ganancia así, ¿eh? No hay peor interés de la ganancia de yo, mi fama, mi nombre, mi marca personal, la coronita arriba de mi nombre. Es bonito, pero no sirve para el mundo venidero. Para el mundo venidero sirve que la gente encuentre el camino y se asegure que ese camino es el que cuando lleguen al final no llegaron al Gehenna, llegaron al sonido del shofar, a una transformación en un abrir y cerrar de ojos y una elevación en los aires para gobernar por 1000 años con el Maestro. Quiero ir a gente conocida. John Owen, tremendo predicador del siglo XVII, tremendo teólogo. Mire su expresión. El peligro de la apostasía siempre estará presente si los hombres solo reciben la verdad en sus mentes, pero no la aman en su corazón, ni se someten de buena gana a ella en sus voluntades. No quiero hablarlo, quiero releerlo. El peligro de la apostasía siempre estará presente si los hombres solo reciben la verdad en sus mentes, pero no la aman en su corazón, ni se someten de buena gana a ella en sus voluntades. El secreto está en cómo tu voluntad se somete a la palabra de Dios. Si es que a la palabra de Dios, en vez de tanto saberla acá, lo poquito que captas la amas acá. Lo digo corto porque te lo he insistido por siempre desde que estás conmigo aprendiendo de la luz. Pero sigamos con gente de mucha inspiración al mundo, en la historia. Ni hablar. Charles Spurgeon, predicador inglés a donde los teatros había que hacer fila el día anterior, en donde los teatros él tenía que predicar 4 veces en ese propio día. Sus mensajes evangelísticos duraban 2 horas. Hoy lo puede usted buscar, están escritos. 2 horas. No llamaba a nadie al altar, sino que antes de terminar, la gente caía llorando y se arrastraba llorando hasta el altar para convertirse a Cristo. Él dijo esto: busco sinceramente la ayuda del Espíritu de Dios, tanto en la predicación como en cualquier otro ejercicio espiritual que haga, pues separado de Él nada puedo hacer. Yo digo amén. Es un hecho notable que diga conmigo, herejías, que todas las herejías que han brotado en la historia de la iglesia cristiana han tenido la tendencia a deshonrar a Dios y a adular al hombre. Usted no entiende eso, hoy no se adula a los hombres, ¿verdad? Siempre han guardado la exaltación de la naturaleza humana como su refugio, sino es como una meta abierta, y han buscado el abatimiento de la soberanía de la gracia divina. Estos falsos profetas quieren derramar lastre sobre la cabeza de las criaturas rebeldes. Quieren derramar lustre, quieren como sobar el lomo, sobre la cabeza de las criaturas rebeldes y depravadas, y robarle a Dios la gloria que es debida a su nombre. ¿Quiere alguien decir amén? Yo lo digo. Y hay alguien que cambió mi vida cuando yo tenía 20 años.
su libro La Visión. Bueno, podría citar varios libros, pero se llama David Wilkerson. Murió en forma extraña. Nueva York, un hombre que hizo grandes obras de predicación, profeta total. Hablaba mucho de los últimos días, de lo que hoy estamos viviendo. Pero la forma extraña fue que un camión lo choca de frente en plena ciudad de Nueva York. Se sospecha que eso fue un plan hecho por la élite globalista. Otro tema. ¿Qué decía él de la apostasía? La iglesia apóstata no quiere saber nada de las visiones y profecías de hombres justos. Ellos no quieren un mensaje que moleste o perturbe su mundo de éxitos. Rechazan cualquier clase de corrección. Bajo la bandera del amor, todo se disculpa. Y por último cito a alguien de renombre, alguien a quien yo no le caería por las cosas que nosotros creemos, pero bien bíblico desde el conservadurismo evangélico, y es alguien que incluso cuando fue la pandemia en el 2020, además de DG, se opuso al gobernador de California por todas las restricciones que hizo. Se llama John MacArthur, y él dice, un apóstata es alguien que ha recibido la luz, pero no la vida, la semilla, pero no el fruto, la palabra escrita, pero no la palabra viva, la verdad, pero no un amor por la verdad. Y en pocas palabras, apostasía es eso, hermanos. Todos ellos con mayor tiempo de experiencia que el que habla y con mayor, obviamente, renombre de ellos, pero en Dios, para la gloria, obviamente, saben que abandonar la fe verdadera a fin de seguir lo que uno cree que es su propia opinión, que a la larga es lo que el mundo ofrece, se llama apostasía. Y justificarlo con el amor, con el pero Dios sabe, pero es que este era un sueño que teníamos, pero es que así se puede hacer perder a mucha gente. Quiero buscar el final con algo que me tocó mucho, con esto que Telegram permite hacer historias. Alguien que está aquí hizo una historia que hoy la vi muy necesaria. Y voy a hacer silencio y la van a colocar en las pantallas ahora. Mírenla, por favor. Después yo se lo leo, pero mírenlo. Estamos en tiempos de inseguridad social, pero hay una inseguridad que a mí me da más miedo, la inseguridad eclesial. Es esta. Esos ladrones, que al principio no sabemos quiénes son, ¡vamos! ¡Vamos! Entrega todas las certezas. Y esa persona, otra vez me asaltaron las dudas. Un tibio, un apático, un débil. Alguien que cuando se ha vomitado de la boca, es decir, cuando ya Dios no le quiere hablar, se va a encontrar que al último de todo lo espera el Gehenna. Entonces vamos a hacer una pregunta para ir al PAM. ¿Qué significa apartarse, es decir, apostatar? ¿Qué significa apostatar de la fe? Esa es la pregunta. Y allí tienen a la misma escritura, la escritura paulina, la visión de Pablo. Segunda Tesalonicenses 2:3. Mírelo y léalo con el corazón. No dejen que nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá el Mesías a menos que venga primero la apostasía y se revele el hombre sin Torá, el hijo de la destrucción. En Israel ya se está proclamando a un judío rabino que es el Mashiach. Está haciendo milagros. El hecho que yo ya no comparta con ustedes enseñanza del rabino Jonathan me cabe algo así, ¿no? Me cabe, sí. Es porque él es uno de los que está seguro que ese hombre es el Mesías. Ahora, 1 Timoteo 4 del 1 al 2. Ahora, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe e irán tras espíritus engañadores y tras enseñanzas de demonios, los cuales engañan por falsas apariencias y hablan mentira y tienen cauterizada la conciencia. En días más, en meses más, aquí empieza a venir gente que cuando salgan demonios, acá salieron demonios de enfermedad, va a ser gente con conciencia cauterizada. Están muy cerca, se reúnen en un lugar muy grande aquí. Estuvimos nosotros por alquilarlo antes de que nos saliera esta bendición de este local. Ahora, ¿qué significa entonces apostatar de la fe? Primero, saber que hay una sola fe, ¿sí o no? Diga conmigo, sabemos que hay una sola fe. Efesios 4:5 dice que hay una sola fe verdadera. Y según Judas, versículo 3, anote que es interesante Judas, que habla mucho de los últimos tiempos, habla mucho de los falsos maestros. Según Judas 3, esa fe fue entregada, ¿cuántas veces? Una vez a los santos. ¿Quiénes eran los santos? Ayer hablábamos. ¿Quiénes eran los santos? Israel, diga, los miembros de Israel. O sea que esa fe era la fe de Abraham, la fe de Isaac, la fe de Jacob. No es el cristianismo la fe verdadera.
Duela o no, son tiempos donde el Espíritu Santo lo está mostrando, demostrando. Y lo mejor de todo, que cuando lo hace el Espíritu Santo, la gente está respondiendo, porque muchos despiertan, escuchan su voz y se salen de lugares falsos. Hay una tal Yesenia Ten que se ha puesto a predicar contra lo que nosotros creemos, no por nosotros, todo lo que sea esto. Y el Señor me dijo, es que ella sabe que tantas mujeres que lo admiran ahora se están metiendo a ponerse velo y encender velas en Shabbat. Me asombró una mujer que no he tenido buena experiencia con ella cuando hemos en congresos predicado juntos, mi esposa sabe por qué lo digo, una tal Ana Méndez ya está hablando de Yom Teruah como día en que viene Mashiach y está dando a entender con su esposo que sería bueno considerar las fiestas del Eterno para entender el movimiento profético del Señor. O sea, verdadera fe es la fe que no se puede separar de la Torá. Chicos, la siguiente. La fe es inseparable de la Torá. Miren lo que dice el Salmo 119, 29 y 30. ¿Puedo leer? Aléjame del camino de la mentira y guíame con tu Torá. He decidido seguir el camino de la fidelidad. Prestaré atención a tus órdenes. O sea, para no estar en la mentira, hay que estar en la verdad. Pero la verdad, ¿dónde está? En la Torá. O sea, la Torá es la verdad. Ahí tienen para que anotes Salmo 119 y versículo 142, versículo 151. Allí se dice que la Torá es la verdad. Pero luego aparece Yeshua y dice que Él es la verdad. O sea, hagamos un silogismo rápido. Él es la Torá. Perfecto. Entonces, lo que nos dicen esos falsos maestros que por años tuvieron cauterizada en sus dogmas a las multitudes, ya no está dando resultado. Por eso se están metiendo a ponerle lucecita a las iglesias, a hacer desfiles de moda. No saben todo lo que está pasando en las iglesias evangélicas hoy. Entonces busquemos este final con esta viñeta. La pregunta es, ¿qué significa apartarse de la verdad? Y esta viñeta puede ayudar, ¿no? Un tibio, un apático, de esos que no me respondieron esta semana. Odio está restringido por esta cerca. Espera, no es una cerca. ¿Y viene el nombre de la cerca? Díganmelo. Mandamientos de Dios. Pero él está cansado de los mandamientos de Dios. ¿Y qué hace? La salta. Y era una barrera de protección. Proverbios 19, 16. El que guarda el mandamiento guarda. ¿Qué guarda? El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. Y por eso, para ir buscando el final, necesitamos ver esto. Quizás que ya te lo he enseñado, pero te ayuda a pensar si realmente sos tibio o no. Así comienza todo. Miren eso. Ahí estás de pie en la cima de la escalera. Montesanto es vos en la cima. La gracia es lo que te sostiene. Pero aparece un pecado. Y cuando aparece el pecado, vienen las acusaciones del otro sistema usando la misma Torá. No hay problema, pero vos despreciás la Torá. Y entras a creer que justamente Dios no te va a perdonar. Así que no confesás. Pecado no perdonado lleva a la rebelión. Peshá es en hebreo. Y la rebelión es un pecado que se reitera y se vuelve a reiterar. Caí una vez, caí dos veces, que no caí. Siempre vas a justificar. Cuando no es porque se murió el perro más amado de la familia, es porque la abuela se le quebró un tobillo. Siempre estás justificando tus caídas en eso que las dudas te roban, la certeza, ¿no? Y ese pecado rebelión te lleva a seguir hacia abajo y ahí tenés una conciencia cauterizada. Ya no escuchas su voz. No, pero yo apatía no creo, apóstol, apatía no creo. Estoy cumpliendo todo como Dios manda. Y aparece lo que se activa, ya lo hablamos en iniquidad, las cosas, opiniones erróneas que tenían tus padres, abuelos con sus religiones, y esta es la caída que te hace ser tibio y que hay Yeshua, porque Yeshua dijo, le causa arcadas. Y cuidado porque lo que es arcada un día se convierte en vómito y es lo que Él está dispuesto a hacer si vos no querés regresar. Por eso, la siguiente. Aunque haya mundo, aunque haya placeres, libertinaje tiene que ver con el hedonismo, aunque el mundo de pecados, las falsas doctrinas, Yesenia Ten, ¿cómo se llama esta que también se hace la judía, pero ahora anda en magia blanca? Ana Mondiola para no tener problemas, etc. Todo eso está en contra del verdadero camino. Estás como el Leandro, no, son mis clientes. Volvete al otro camino, es Jesús. Por Jesús vas derecho.
No lo digo yo, el oráculo de Yahvé en Isaías decía, abandona el impío su camino, su propia opinión, su herejía. Y el hombre malvado sus pensamientos. No, pero Dios me va a comprender, apóstol, usted es muy exigente, pero Dios me va a comprender que no vaya a Shavuot o a Pesach, que justo Pesach cae en Semana Santa y nos dio la oportunidad de irnos a las cataratas. Dios me comprende. Allá vamos a tratar de no comer con levadura. Y esa estupidez, ¿no? Vuélvase al Eterno que tendrá de él compasión, a aquel que es Dios nuestro, que será amplio en perdonar. ¿Alguien dice amén? Yo digo amén. Ahora, ¿cómo hay que hacerlo? Discerniendo. Pedí discernimiento, lo que está pasando acá. El poder sentir su perfume es garantía que si seguís orando, en un momento Él te habla. Los efubios. Efubio se llama la manifestación del Espíritu Santo cuando vos estás y ahí aparece perfume. Nora se va a acordar, bueno, Laura también se va a acordar, cuando estábamos en la familia Pardo, por ser un barrio de las características que tenía, de carencias, las aguas eran servidas. O sea, el olor a barro podrido empezaba exactamente cuando el sol se empezaba a poner. O sea, llegaba el atardecer, el olor empezaba a estar y toda la noche estaba. Salvo cuando había reuniones y toda gente nueva, Laura le debe acordar, empezaba a sentir perfume. Qué rico olor a perfume de jazmín. Y yo decía, hay un olor a barro podrido. Hasta que yo empecé a palpar. Y a quien le preguntaras te daba su percepción de un perfume y yo dije, no son perfumes que los hermanos se pongan. En ese tiempo no daba para esos recursos, sino que tenía que ver con efubios. Y eso está pasando acá. Si te animás a sentirlo cuando cantamos así, cuando venimos con este amor a la mesa, hoy ¿será porque es fiesta? No sé. Y si esto es durante todas nuestras fiestas. Estaba escuchando una frase de un filósofo, un físico matemático judío, no es rabino, pero él le dice a los judíos, me gustaría que los judíos pensáramos, si en vez de portarnos bien entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, vieron que los judíos se portan bien, escriben los pecados, mandan mensajitos, ¿vieron eso? Y si en vez de portarnos bien entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, comenzamos a portarnos bien entre Yom Kippur y Rosh Hashanah. Y es bueno eso. ¿Qué tal si empezamos a hacer eso? ¿Se acuerdan cuando la semana pasada empezamos con esto de la apostasía con Hebreos 4:12? Mire, ahí se describe el poder del discernimiento. ¿Cómo? Mire, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, eso es discernir, hasta la división de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos e intenciones de corazón. O sea, que la única espada que vos deberías empuñar para que no te metan el perro es la palabra de Dios. Cuidado que ahora hay llamadas por esta maldita red que todos ustedes usan llamada WhatsApp, donde alguien se comunica para decirte que Supermercados BEA, porque no es mi sponsor, así que no lo nombro, te ha premiado con una canasta familiar de 45,000 pesos para que los pases a retirar. No te van a pedir los datos, solo te pedimos que este código que te voy a dar después lo ingreses a este mismo mensaje. Cuando vos discernís, te llamen de Mercado Libre y nombre no. Superveo, donde sea, vos sabés que es cuento. Pero también discernís qué tipo de gente te conecta por las redes o gente que estuvo con nosotros y siguen siendo tus amiguitos en Facebook o Instagram o donde sea. Quiero felicitar a todos los que se salieron de ser seguidores de la página de alguien que tiene coronita y no lo voy a nombrar. Pero cuidado, discernamos bien que escuchamos. No, porque yo escuché al rabino tanto, el sabio tanto. Basta. A usted, Dios le dijo que pusiera su voluntad en elegir a este. Este, por causa de usted, tiene que laburar aprendiendo y no todo lo que yo pongo es porque esa persona que yo recomiendo está súper metido en lo que usted y yo estamos metidos. Se llama Yeshua. El espíritu de Yeshua con nosotros y nosotros en Yeshua. Así que a discernir, caballeros. En este último momento, poner la siguiente: poseer discernimiento es tener clara percepción y buen juicio. Y especialmente lo que dice Hebreos 5, y ahí leemos. Diga, Hebreos me ayuda a no ser tibio. Cuando vos logres esto, entonces vas a poder entender solito Apocalipsis. Capítulo 5 de Hebreos, 11 al 14, leo. ¿Puedo? Acerca de esto tenemos mucho todavía que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos ¿para qué? Tardos para oír. No escuchan, porque debiendo ser ya maestros,
por favor, con tu dedo acusador de la mano derecha benevolente, para que no sea tan duro el asunto, busca a alguien de tu alrededor, decirle, ya deberías ser maestro. Gracias por ayudarme a ser parte de lo que hay que hacer. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Pero el alimento sólido es para ¿quién? Los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de entre el bien y el mal. Hay que discernir qué es correcto o qué es incorrecto. Y lo primero que hay que hacer es nuestro trato con el otro. Por eso ayer cuando el Espíritu Santo nos llevó a esto mismo de ahora, a clamar unos por otros, y noté que hay gente que no tiene hermanos ni amigos. El Espíritu Santo me dijo, no es que no tengan hermanos y amigos, no quieren desnudarse en sus debilidades porque le gusta presentarse como el buen varón o la buena mujer que no rompen ni un huevo, aunque algunos a escondidas no los rompen, sino que los hinchan demasiado. Entonces cuidado, porque este es el final y les dejo esa laminita ahí. Es tu fe, no la mía. Es la fe de Abraham, no la tuya. Es la fe de Isaac, no la tuya ni la mía. Es la fe de Jacob, que nos hace a nosotros en Yeshua hijos del Padre, hijos Bené Israel, la que nos puede proteger. Pero cuando hay tristeza, las dudas te roban la certeza, porque miras hacia atrás. Cuando te llenas de preocupación, las dudas te llevan toda certeza, porque miras alrededor y se me ha puesto todo oscuro y te olvidaste que la luz de tu alrededor eres tú. Más o menos lo que dije ayer, ¿no? Y cuando decís que estoy depresivo, más hacia abajo caes. Y allí la fe es intoxicada por tu manera de hablar. Hebreos nos dice una sola cosa. Sus pensamientos, enfóquense en el arriba. Si pues han resucitado con Yeshua, busquen las cosas de arriba. Donde está el ungido a la diestra de Elohim. No busques a alguien, sino a aquel que te ha hecho a ti un alguien para muchos que no tienen identidad. Espero que si estabas caliente hoy sientas más pasión después de lo que este John Teruá nos ha provocado. ¿Y ahora escuchamos los sonidos? No. Necesito pedirte que escuches el mejor sonido, su voz. Porque rito por rito mismo a mí me ha llevado a notar, aún en los días que estamos, que hay gente que no la agarra ni cuadrada. No hay mejor shofar que la voz del Maestro a través del Espíritu Santo. Porque cuando suene, que según dicen va a tocar, ¿se acuerdan cuando Abraham ofrece a Isaac en atadura? ¿Se acuerdan? Dios manda un ángel, le detiene ese acto, pero al acto hay que hacerlo. Y vio de repente Abraham un carnero y lo sacrificó y lo puso ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó? Del carnero quedaron, además de los huesos, esto: el izquierdo y el derecho. El izquierdo ya sonó. ¿Sabían, señoritos? El día que se recibió la Torá, 50 días después de haber salido de Egipto, se sintió desde los cielos el ruido de un cuerno. Literalmente era un cuerno. Era el carnero de papá Abraham, lado izquierdo. Pero dicen los que están ahora velados que al Mesías lo vamos a reconocer, dicen ellos, de la casa de Judá, porque vamos a sentir el cuerno derecho del carnero que ofreció nuestro padre Abraham. Y a vos te conviene saber que ya estás muy adelantadito. Por eso es que dice Hebreo, ustedes tendrían que ser maestros. Ustedes ya están muy adelantados para escuchar. Lo que pasa es que se han puesto tibios, indiferentes, apáticos. Hoy son una cosa, mañana otra. Permítame hacer algo. Chicos, la última no va. Eso es para gente que ya está para ser doctores. Decirle al lado, preséntate, decirle. La palabra maestro también en griego se traduce como doctor, ¿sí? Doctor no es solamente medicina, saben eso, ¿no? Sino que el que ya está especializado en un conocimiento. Decirle al lado, me presento, dale tu nombre, me presento, soy David, futuro doctor en luz. Que se está presentando, muy bien. Miren, hermanos, miren.
Miren, de verdad que esto cada sábado al terminar nos hace doctores. De verdad se los digo, hermano. De verdad, es muy sagrado, no es chiste. Esto te hace alguien apto para enseñar. De verdad te lo digo. Y lo que tenés que enseñar es vida, no muerte. ¿Comemos? Segunda pregunta. ¿Te vas a empezar a calentar más? Calentar por pasión en Dios. No al estilo argentino, caliento y te agarro a trompadas. A la salida te espero. No. ¿Vas a empezar a buscar más del fuego de Dios? Ok. Vi por allá una mujer que dijo, no, si mi marido se calienta más vuelvo a quedar embarazada. No. Es por búsqueda del Eterno. Y si nos visita algún frío, ¿hay alguien por primera vez que le pido perdón porque él da una disertación de 4 horas? ¿Nadie por primera vez? Te bendigo. Así que más vale que decirle, ves que tenés que ser doctor, viene mucha gente hambrienta, mucha gente que quiere más. Bueno, bienvenida. Leandro, ¿me gritás el nombre de ella? Hola, Micaela, te bendecimos. Eso viene del hebreo Mijael y no es cualquier nombre porque es el arcángel que cuida a nuestra derecha con todos sus huestes. Así que el ángel Mijael o Miguel, de donde viene Micaela, realmente proteja toda tu casa a donde Dios te va a llevar a vos, la salvación. Amén. Bienvenida, bienvenida. Comemos entonces. ¿Qué hizo? Venga, hijo. ¿Ya presentóse como doctor? Ok. Iba a leer 1 Corintios 11, pero lo sé de memoria gracias al Eterno. Bendecimos a todas las naciones, cortamos, porque no tienen por qué ver cómo comemos, es familia. Porque a veces en estos momentos se da perdón y esas cosas y no tienen nadie que enterarse. Gracias por estar. Antes que se corte, mira, acá abajo dejaron un comentario que querés conectarte y alguien te va a conectar. Gracias. Lo que le dije a nuestra amiga Micaela te lo digo a vos, que las huestes del ejército de Yahvé hagan obra. Y si has recibido sanidad por lo que pasó acá, tómalo. ¿Está transmitiendo? Te amamos. Shalom. Así vamos a hacerlo todas las veces, ¿sí?